Hola iglesia, qué gusto saludarlos. Este es un hermoso domingo que el Señor nos ha regalado. Estamos aquí desde las instalaciones de nuestra sede García Ginerés. Detrás mío está el edificio en donde domingo tras domingo parte de nuestra iglesia se reúne a adorar al Señor, o lo hacíamos regularmente en tiempos normales. Estos no son tiempos normales, estamos experimentando tiempos extraordinarios. Pero en medio de estos tiempos hay algo que quiero decirte. Estamos aquí dándote la bienvenida porque queremos decirte que la iglesia no es este lugar, la iglesia no es un edificio, la iglesia somos nosotros, todos aquellos que creemos en el Señor Jesucristo. Así que es un gusto entonces, un gozo saber que la iglesia de Cristo hoy, a pesar de las circunstancias, se reúne a adorar a su Señor, a su único Dios verdadero. Así que, por favor, reúnete con tu familia, gózate en el Señor, no solo este domingo, sino todo este año 2021. Qué gozo y qué gusto es poder estar en comunidad. Sé bienvenido a este primer culto de adoración de este año 2021. Adoremos juntos al Señor. Hermanos, oremos. Señor, te adoramos porque eres grande, te adoramos porque eres bueno, te adoramos porque eres fiel, porque durante este año que comienza podemos confiar en esas promesas tan grandes. Te adoramos, Señor, por tu amor y por todo. Señor, te adoramos, y ahora que estamos listos, pues recibe esta adoración. En Cristo, amén. Cuando
cantará, Cristo, Cristo, mi corazón te cantará, Cristo, Cristo, mi corazón te cantará, Cristo, Cristo, mi corazón te cantará, Cristo, Cristo. Tú me abrazas con tu amor, me abrazas con tu amor, tu gracia me encontró, cambió mi corazón, nada se puede comparar, reinas por la eternidad, me abrazas con tu amor, me abrazas con tu amor, tu gracia me encontró, cambió mi corazón, nada se puede comparar, reinas por la eternidad. Hermanos, leamos juntos la lectura bíblica que se encuentra en el libro de Miqueas. ¿Qué podemos presentar al Señor? ¿Debemos traerle ofrendas quemadas? ¿Debemos inclinarnos ante el Dios Altísimo con ofrendas de becerros de solo un año? ¿Debemos ofrecerle miles de carneros y 10,000 ríos de aceite de oliva? ¿Debemos sacrificar a nuestros hijos mayores para pagar por nuestros pecados? No, oh pueblo, el Señor te ha dicho lo que es bueno y lo que Él exige de ti, que hagas lo que es correcto, que ames la compasión y que camines humildemente con tu Dios. ¿Dónde hay otro Dios como tú, que perdona la culpa del remanente y pasa por alto los pecados de su preciado pueblo? No seguirás enojado con tu pueblo para siempre, porque tú te deleitas en mostrar tu amor inagotable. Amén, hermanos. Hermanos, confesemos nuestros pecados, oremos. Señor, estamos aquí ante ti, Señor, tú todo lo sabes, así que todo lo que hemos hecho está revelado ante ti. Pero queremos acercarnos a ti humildemente, confesar nuestros pecados, Señor. Admitimos que hemos fallado, admitimos que realmente hemos hecho lo que no te agrada. Perdónanos, Señor. Tu gracia, Señor, confiamos en ella y pues sabemos que tú nos limpias, Señor, y que de tus promesas está que tú nos perdonas. Nos acercamos a ti y humildemente te pedimos perdón por todas las cosas que hacemos y que no te agradan. En Cristo, amén. Intercede hoy por mí, gran sacerdote es Jesús, quien por siempre vivirá, y en sus manos por su amor mi nombre ya grabado está, mi mientras en su trono esté, nadie de él me apartará, nadie de él me apartará.
al morir resucitó, el inmutable gran yo soy, el Rey de gloria y majestad. Unido a él no moriré, pues con su sangre me compró, mi vida escondida está en Cristo Dios mi Salvador, en Cristo Dios mi Salvador, en Cristo Dios mi Salvador. Él intercede hoy por mí, gran sacerdote es Jesús, quien por siempre vivirá, quien por siempre vivirá, quien por siempre vivirá.
presencia voy a estar, sin mancha ante Él vendré, justificado por la fe. Hermanos, leamos en la palabra del Señor en el Evangelio de Jesús según Mateo, capítulo 13, del versículo 10 al 17. Los discípulos se acercaron y le preguntaron: ¿por qué le hablas a la gente en parábolas? A ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos, pero a ellos no. Al que tiene se les dará más y tendrá en abundancia. Al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará. Por eso se les habló a ellos en parábolas. Aunque miran, no ven; aunque oyen, no escuchan ni entienden. En ellos se cumple la profecía de Isaías. Por mucho que oigan, no entenderán. Por mucho que vean, no percibirán. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Se les han embotado los oídos y se les han cerrado los ojos. De lo contrario, verían con los ojos, oirían con los oídos, entenderían con el corazón, y se convertirían y yo los sanaría. Pero dichosos los ojos de ustedes porque ven, y sus oídos porque oyen, porque les aseguro que muchos profetas y otros justos anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Amén. Esta mañana, este 3 de enero, comenzamos una nueva serie de sermones en nuestra iglesia basada en Mateo capítulo 13. Mateo 13 es una colección de relatos del Señor Jesús que se conocen como las parábolas del reino de Cristo, del reino de Dios. Y Jesús relató durante toda su vida terrenal muchas parábolas, pero estas en especial están agrupadas aquí en esta sección por una razón muy particular. ¿Por qué? Estas parábolas son y fueron dirigidas a los creyentes. ¿Para qué? Para ayudarnos a ver con más claridad lo que significa vivir en el reino de Dios. El capítulo 13 de Mateo comienza con una de las parábolas más conocidas de Jesús, que es la parábola del sembrador. Pero hoy no vamos a estar hablando tanto de la parábola del sembrador, sino más bien nos vamos a centrar en lo que Jesús les dijo a sus discípulos después de que les narró la parábola del sembrador. En el versículo 10, después de haberles narrado esta parábola, los discípulos de Jesús le preguntaron a Jesús ¿por qué le hablas a la gente en parábolas? Versículo 10. Y lo que vamos a meditar hoy es la respuesta de Jesús a esta pregunta. Déjame contarte algo. Cuando llegamos, mi familia y yo de Monterrey aquí a Mérida, yo ya había estudiado aquí en Mérida, había estado varios años y pues me conocía varios modismos de la ciudad, varios modismos del estado de Yucatán, pero pues mi familia no. Así que cuando llegamos, parecía que cuando hablábamos con alguien de la ciudad, de aquí de Mérida, habían cosas que mi familia no entendía, ¿no? Desde el famoso guay o mare, y no entendían y me preguntaban qué significa eso, o de repente escucharon que una persona le decía a otra persona: oye, ¿no quieres que te alcance al parque? Y ellos: ¿qué significa eso? ¿Por qué le está diciendo cosas como esa? O vamos a gustar tele, o vamos a gustar, nada más así se dice, vamos a gustar, etcétera. ¿No? O sea, este tipo de modismos eran como nuevas palabras, nuevas expresiones que mi familia simplemente en ese momento no entendía. ¿Y por qué te cuento esto? Déjame aplicarlo a este pasaje. Porque cuando Jesús comenzó a contar y a narrar estas parábolas, las personas que estaban escuchando a Jesús, incluso sus discípulos, no entendían lo que Jesús estaba diciendo. Comenzó a contar parábolas a las multitudes y él había contado antes todo esto, ¿no? Pero en esta ocasión, en este punto de su ministerio, mientras él se acercaba cada vez más a la cruz y cada vez más comenzaba a haber más resistencia hacia Jesús y hacia el ministerio de Jesús rumbo a la cruz del Calvario, hubo
un cambio en la manera en que Jesús empezó a expresar las parábolas. Él comenzó a hablar a las multitudes solo en parábolas. Ya no se las explicaba. Antes les narraba una parábola y se las explicaba, por ejemplo. Pero ahora ya no. Dejó de dar explicaciones. Así que la gente escuchaba, pero no entendía. Por eso es que los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿por qué haces esto? ¿Por qué les hablas en parábolas solamente? Es como si los discípulos le dijeran a Jesús, esta no es una buena manera de conseguir más seguidores, les estás hablando como en acertijos, la gente no está entendiendo. Y la respuesta de Jesús fue bastante desconcertante para sus discípulos, porque básicamente les dijo, no tengo la intención de que estas personas entiendan. Porque ellos no pueden entenderlo por sí solos. Van a oír entonces, pero no van a entender. Y es que, amados, estas parábolas no son para ellos. No son para los no creyentes. Las parábolas son para los creyentes en Jesucristo, para solamente los cristianos. Porque estas parábolas tratan acerca de los secretos del reino, de los misterios del reino de los cielos. Y Jesús nos está diciendo entonces esto, y se los dijo primero a sus discípulos. Se las estoy contando, les estoy explicando a ustedes creyentes, a ustedes cristianos, para que ustedes lo entiendan. Quiero que ustedes, quienes me siguen, comprendan y entiendan cómo funcionan las cosas en el reino de Dios. Entonces Jesús procede a contar una serie de parábolas. Y en estas parábolas va a explicar Jesús qué significa el reino de los cielos, cómo se revela el reino de los cielos, cómo funcionan las cosas en el reino, cómo crece el reino, cuáles conflictos hay en el reino y finalmente también cuál es la consumación de este reino. Y durante este mes vamos a estar hablando precisamente de eso. Y en la medida que nosotros entendamos el reino de los cielos, el reino de Dios y tomemos decisiones basadas en este entendimiento del reino, dice Jesús que nosotros vamos a ser bendecidos. Y la razón por la que nosotros vamos a ser bendecidos es porque el reino de los cielos es una realidad en este mundo. Y aquellos entonces que estén en su reino van a ser bendecidos. Así son las cosas realmente. Y si tú y yo conformamos nuestra vida y nuestras expectativas de vida en Dios y su reino, Jesús dice, ustedes van a ser bendecidos. Por eso es que en el versículo 16 Jesús dijo esto, dichosos los ojos de ustedes porque ven y sus oídos porque oyen. Ahora, es importante que nos hagamos entonces hoy, esta mañana, una pregunta. ¿Qué necesitamos tú y yo para entender estas parábolas? O en otras palabras todavía más específicas, ¿qué necesitamos para conocer los secretos del reino de los cielos? Porque si no podemos nosotros responder a esta pregunta, y lo más importante, si esto no hace un eco en nuestros corazones, entonces vamos a leer la Biblia todo este año, vamos a leer estas parábolas y no vamos a ser diferentes a las personas que escuchan el Evangelio, pero que no entienden el Evangelio, ¿verdad? Nosotros los cristianos, ¿qué necesitamos para poder comprender la revelación del reino, para poder comprender los secretos del reino de los cielos? Y este pasaje entonces nos revela una gran verdad, y es esta: necesitamos tres cosas para conocer los secretos del reino de los cielos: gracia, fe y perseverancia. Al menos estas tres cosas están en este pasaje como la clave para que nosotros podamos entender el reino de Dios: gracia, fe y perseverancia. Y lo que vamos a hacer muy rápidamente es ver cada una de estas características o cada uno de estos elementos
para que nosotros podamos conocer el reino de los cielos. Veamos la primera de ellas. Primero, necesitamos la gracia para conocer los secretos del reino de los cielos. Necesitamos la gracia. Los discípulos le hacen a Jesús una pregunta muy importante. ¿Por qué le hablas a estas personas en parábolas? Es decir, ¿por qué nos explicas estas cosas a nosotros y a ellos no se las explicas? Mira de nuevo la increíble respuesta de Jesús en el versículo 11. Y Jesús dice acá: a ustedes se les ha concedido, nota eso, subráyalo por allá, se les ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos. Es importante notar esto, se nos ha concedido. En otras palabras, el reino de los cielos se trata de la gracia de Dios. Es un regalo. No entiendes el reino porque seas más inteligente o porque seas más moral, ¿verdad? O porque seas más creyente que otros. No. Conoces estas cosas, sabes del reino de los cielos, estás en el reino de los cielos por pura gracia de Dios. Pero Jesús no se detiene ahí, sino que además dice algo aún más provocador. Dice Jesús en este mismo versículo: a ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos, y agrega Jesús, pero a ellos no. A ellos no. No solo dice Jesús que Dios le ha dado este conocimiento a los discípulos por gracia, sino que además que no se los ha dado a las personas que no creen. Y esto enfatiza desde la otra dirección, entonces, que conocer los secretos del reino de Dios es un asunto de la gracia soberana de nuestro Dios. Ahora, quiero que hagamos una pausa aquí por un momento y dejemos que esto se vaya asimilando en nuestras cabezas, en nuestros corazones. Jesús dijo: a ustedes se les ha concedido esto, conocer el reino, pero a ellos no se les ha concedido. Y esto es impresionante porque mira, Juan Calvino no dijo estas palabras. Ningún presbiteriano, ningún reformado dijo estas palabras. ¿Quién dijo estas palabras? Jesús las dijo. Jesús es el que dice claramente que Dios ha elegido a algunos para darles a conocer el reino de los cielos. Dios ha elegido a algunos para darles el conocimiento necesario para la salvación y no se la dio a otros. Esto es lo que nosotros entendemos como la gracia soberana de Dios. Esta es la vida en el reino de los cielos. El Rey derrama de su gracia sobre pecadores indignos que Él elige. ¿Y sabes algo? Esto quiere decir que no hay otro camino para la salvación. No hay otro camino para estar y entrar en el reino de los cielos, sino es solamente por la gracia de Dios. Ahora bien, si es así en el reino de Dios, es decir, si la salvación es 100% por la gracia de Dios, ¿en qué tipo de persona te convierte cuando tú conoces el reino? ¿Qué tipo de persona vienes a ser cuando tú, por gracia, conoces el reino de Dios? ¿Por qué me convertí en cristiano cuando otros no lo hicieron? ¿Fue simplemente porque tengo un corazón más dispuesto para creer que otros? ¿Fue porque tengo una pequeña semilla de bondad más grande en el fondo de mi corazón que otros no tienen? No, para nada. John Newton, gran escritor de himnos y el gran escritor de este hermoso himno, dijo: sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido y Él me halló. Y sabes, este himno es como un eco del Evangelio,
porque el amor de Dios fue el que me atrajo a Él. Antes de su gracia, yo era, como dice John Newton, un infeliz, un ciego. Y si no fuera por la gracia de Dios, yo habría rechazado la salvación. Yo hubiera preferido perecer en mis pecados. Nuevamente aquí está la pregunta que te hice. ¿En qué tipo de persona te convierte la gracia? Y la respuesta es en una persona humilde y profundamente agradecida. La única diferencia entre los que creen en Jesús y los que no creen en Jesús no es que sean estos mejores que aquellos. No, la única diferencia es el amor, la misericordia y la gracia de Dios en nuestra vida. Así que no puedes estar orgulloso en tus fuerzas por estar en el reino de Dios. No puedes conocer el reino de Dios si no es por la gracia. No tienes nada de lo cual tú puedas enorgullecerte. No tienes nada por lo cual tú puedas darte una palmada en tu espalda. El Señor Jesús es el que te salvó solo por gracia para que estés en su reino. Necesitamos la gracia entonces para conocer los secretos del reino de los cielos. Pero además, en segundo lugar, necesitamos la fe para conocer los secretos del reino de los cielos. Necesitamos fe para conocer los secretos del reino de los cielos. ¿Cómo dice Jesús que la gracia de Dios se expresa en nuestras vidas? Jesús dice así: a ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos. La gracia de Dios significa que se nos ha dado un conocimiento especial. Y Jesús profundiza en ese conocimiento. Y Él llama a este conocimiento el ver con percepción espiritual y oír con comprensión espiritual. Es decir, tener ojos que realmente ven y oídos que realmente escuchan. Él lo llama a tener un corazón que comprende. ¿De qué está hablando Jesús aquí? Jesús está hablando de la fe. Jesús está diciendo que cuando Dios derrama su gracia sobre ti, esa gracia tiene el efecto que te permite creer. ¿Y cuál dice Jesús que es el contenido de esa fe? Él mismo. El contenido de la fe es Jesús mismo. Por eso Jesús dice en el versículo 17, muchos profetas y otros justos anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron. Y oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Fíjate lo que Jesús les está diciendo a los discípulos. Todos los profetas del Antiguo Testamento, todas las personas del Antiguo Testamento, Abraham, Moisés, todos estos anhelaron ver lo que ustedes ven. ¿A quién? A Él, a Jesús. Y oír lo que ustedes oyen. ¿Qué cosa? Las palabras de Jesús. Todos los que vivieron en el Antiguo Testamento vieron a Jesús como el Mesías que vendría. Pero estos discípulos y nosotros, los creyentes en Jesucristo, hoy día podemos ver a Jesús ya que ha venido y ha venido a establecer su reino. Y dice Jesús, esto es la fe que ustedes lo sostienen. Porque ustedes saben quién soy, me oyen y me han visto. La forma en que Jesús describe la fe, al menos tiene dos elementos aquí. Primero, Jesús nos da a entender acá que la fe tiene un elemento doctrinal. Es decir, hay un elemento intelectual en la fe que hay que conocer, que hay que creer. Existe este elemento de entendimiento mental acerca de ciertas cosas sobre Dios y sobre Cristo, sobre cómo Él se ha revelado en toda la Escritura. Y de ese entendimiento que es producido
en la fe en Jesucristo, por la fe en Jesucristo y por la gracia de Dios, nosotros desprendemos dogmas, nosotros desprendemos doctrinas que creemos como verdades del Evangelio. Nuestra fe entonces se basa en un elemento doctrinal, en lo que leemos, ¿sí? Por eso luego Pablo va a decir que la fe viene por el oír la palabra de Dios. El oír lo que Dios ha revelado. Pero la fe también tiene un segundo elemento, y este elemento es algo que los teólogos llaman el elemento volitivo. Y este término medio raro, ¿verdad? Volitivo, tiene que ver con nuestra voluntad. En otras palabras, es poner nuestra confianza en Cristo, es abrazar a Cristo con todo nuestro corazón y dejar que sea Cristo como el Rey de nuestras vidas y su reino los que dirijan, ¿verdad?, nuestra vida a través del Espíritu Santo hacia los intereses de su reino. Y la combinación de estos elementos son lo que Jesús expresa en el versículo 16 con estas palabras. Dichosos los ojos de ustedes porque ven y sus oídos porque oyen. No hay otra manera entonces de entender el reino de los cielos, de estar en el reino de los cielos, de ser cristiano, si no es por la gracia de Dios y si no es por la fe en Jesucristo, en lo que hemos visto y oído de Jesucristo. Así que es importante entonces entender a través de nuestros ojos abiertos, nuestros ojos espirituales abiertos, y esto es obra del Espíritu Santo, lo que la Biblia revela. Pero también es importante que nuestra voluntad sea doblegada por los intereses de Jesús. ¿Y por qué es importante que digamos esto hoy a la iglesia? Porque en la iglesia siempre hay personas, cada semana, que escuchamos el Evangelio, que conocemos de Jesús de alguna manera, pero no estamos confiando en Jesús. Precisamente de eso trata la parábola del sembrador, ¿verdad? Que hoy no leímos y no hablamos. La parábola del sembrador nos habla que la semilla del Evangelio cae en diferentes tipos de tierra, ¿no? Y en 4 tierras, pero en especial la primera es la que quiero hacer notar. El primer corazón, el primer tipo de tierra es una tierra o un corazón con un suelo poco profundo, donde la fe en Jesús no es profunda. Y estas son personas precisamente que conocen de Jesús, saben quién es el Hijo de Dios, pero simplemente no hay fe. No confían en Jesús para alinear sus vidas a los intereses de Jesús y su reino. Y son personas que cuando se ven de alguna manera en desventaja en sus vidas o las cosas no les salen como ellos quieren que les salgan, cuando no consiguen lo que quieren, no sé, puede ser éxito financiero, el romance, la sanidad, simplemente estas personas desaparecen de la iglesia. ¿Por qué? Porque simplemente no había fe en sus corazones. Nuevamente, esa fe no la provocas tú, no la provoco yo. Esta fe la provoca la gracia de Dios en nuestras vidas. Ahora, ya tenemos 2 elementos entonces que nos presenta este pasaje. Primero, para entender el reino de los cielos, necesitamos la gracia de Dios. Segundo, para entender el reino de los cielos, necesitamos la fe en Jesucristo. Y tercero, y por último, necesitamos también perseverar. Necesitamos perseverar para conocer los secretos del reino de los cielos. Cuando Jesús responde a la pregunta de los discípulos, Jesús lo va a hacer citando a Isaías capítulo 6. Dios allá en el libro de Isaías le mostró a Isaías una visión de su gloria y luego lo envió a predicar al pueblo de Israel. Pero le dijo a Isaías
que la gran mayoría de los israelitas no iba a responder positivamente a sus palabras. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel había retrocedido en ese tiempo, había retrocedido espiritualmente, es decir, no estaban perseverando en la fe. Versículos 14 y 15 de Mateo 13 lo expresa así: en ellos se cumple la profecía de Isaías. Por mucho que oigan, no entenderán, y por mucho que vean, no percibirán. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Se les han embotado los oídos y se les han cerrado los ojos. De lo contrario, verían con los ojos, oirían con los oídos, entenderían con el corazón y se convertirían y yo los sanaría. ¿Qué está diciendo Jesús? Que aquel pueblo de Israel al que les habló Isaías tenían la verdad frente a sus ojos. Eran parte del pueblo, pero habían cerrado los ojos, habían cerrado sus oídos. La fe no había perseverado en ellos, no habían crecido. En cambio, sus corazones, ¿qué había pasado? Se habían endurecido, de tal manera que Dios, allá en Isaías, usó la predicación de Isaías como un juicio para su pueblo. Y Jesús toma estas duras palabras del Antiguo Testamento y las aplica a su propio ministerio. Y Él dice que la gente de su época, a los que Él les está hablando, a las multitudes, es igual. Dice que ellos también han oído la verdad, pero se han vuelto insensibles. Y como resultado, no pueden entender el reino de los cielos, no pueden aplicar las enseñanzas del reino de los cielos a sus vidas. En otras palabras, su fe ha resultado falsa porque esta fe no perseveró, no creció. No había vida en sus corazones. Seguían siendo sordos. Y la palabra de Dios para ellos tenía cada vez menos sentidos. ¿Por qué? Porque sus oídos estaban cerrados, al igual que sus ojos. Ahora, la pregunta para nosotros es si esto todavía sucede hoy. Y la respuesta es sí, sí sucede. Todo aquel que no persevera y crece en la fe en Jesucristo está retrocediendo en su fe, está endureciendo su corazón en alguna o varias áreas de sus vidas. Y puede esto significar dos cosas. Puede primero significar que estas personas nunca fueron creyentes. Por eso no perseveran en la fe. Por eso su fe no crece. O puede significar también que sí sea un creyente en Jesucristo que está atravesando una etapa oscura en su vida. Pero Jesús, cualquiera que sea el caso, es claro con nosotros. Y nos dice que aquí hay un principio espiritual que tenemos que tomar en cuenta. Si tu fe no crece, si tu fe no está perseverando, entonces está retrocediendo. Y cuando estamos estancados o retrocediendo en nuestra fe, lo que sucede es que dejamos de entender las palabras de Jesús. Dejamos de entender y de comprender los secretos del reino de los cielos. No significa necesariamente que vas a perder tu fe. Probablemente estás en una época muy complicada en tu vida, muy oscura en tu vida. Probablemente estás atrapado en cosas en tu vida personal. Probablemente sigas siendo cristiano. Pero ¿sabes qué va a pasar si tu fe no está perseverando? Si no estás poniendo tu vida en sintonía con Jesús y su reino, tú vas a ser golpeado y sacudido por cada viento y cada ola que venga a tu vida y vas a permanecer ahí. Nuestra fe tiene que perseverar. Y van a suceder cosas malas en nuestras vidas, por supuesto. Van a haber circunstancias, pero aún en medio de esas circunstancias, Jesús dice que nuestra fe
debe perseverar. ¿Por qué? Porque esta fe proviene de Dios. Y esta fe que proviene de Dios es por la gracia de Dios. Y solamente hay este camino entonces para entender los secretos del reino de los cielos. Jesús les está diciendo esto a sus discípulos porque Él básicamente no los está desanimando, sino todo lo contrario, los está fortaleciendo. Y les está diciendo que esto no sea cierto para ti, que esto no sea cierto para ustedes. Ustedes son mis discípulos. Ustedes están creciendo en su fe. El Espíritu Santo está en ustedes. Sigan siendo guiados por Él. Caminen con Él. Perseveren. Y mientras lo hacen, algo maravilloso va a suceder. Cada vez más irán entendiendo de mejor forma los secretos del reino de Dios en sus vidas. Y nuevamente, esto no es para nuestro orgullo. Esto no es para nuestra vanagloria. Esto es para nuestra humildad y nuestra confianza en Cristo Jesús. Por eso es que Pedro, que me encanta Pedro, ¿verdad? Siempre es uno de mis, creo que es mi discípulo favorito de Jesús. Porque él le costó perseverar en su fe, le costó entender varias cosas. Entendía una cosa y de repente, ¡pum!, parecía que no entendía nada. Y Jesús de repente lo alababa y Jesús de repente, ¡pum!, también lo ponía en su lugar. Pero Pedro creció en su fe. Y al final allá en su segunda carta, la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18, este Pedro ya maduro en la fe, dice esto: crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Crezcan en la gracia. A Él sea la gloria ahora y para siempre. Amén. Amados míos, ¿qué nos depara este 2021? Estamos empezando este año. Y van a venir circunstancias que todavía no sabemos. ¿Qué nos depara? No lo sé, en muchas áreas de nuestras vidas. Pero ¿sabes qué? Tú tienes que confiar que Jesús ha establecido su reino. Y que tú y yo somos parte de este reino maravilloso de Jesús en la tierra. Que su reino va a seguir avanzando pese a todo lo que suceda a nuestro alrededor. ¿Qué necesitamos nosotros para seguir creciendo? ¿Qué necesitamos para seguir conociendo el Evangelio, para seguir aplicando el Evangelio a nuestras vidas? Necesitamos la gracia de Dios. Necesitamos la fe en Jesucristo. Necesitamos perseverar en esa fe. Que este año que empieza te acompañen estos tres elementos en tu vida. Que la gracia de Dios siga creciendo en ti. Que la fe de Dios siga siendo un ancla en tu vida, cualquiera que sean tus circunstancias. Y que tu fe siga creciendo, perseverando durante toda tu existencia en esta tierra. Y que a través de esto, el reino de los cielos sea cada vez más y más revelado a tu corazón. Dios te bendiga mucho este año. Dios esté con nosotros este año. Que su gracia esté contigo. Que tu fe sea fortalecida. Que tu fe crezca y persevere. Oramos, iglesia, allá donde estás, en tu casa. Oremos. Padre bendito, gracias, Señor, por darnos tu misericordia. No la merecíamos, no merecíamos esta gracia soberana en nuestras vidas, pero tú has querido dárnosla. Señor, gracias te damos, porque nos has escogido para ser parte de tu reino. Nos has escogido para conocer los secretos de tu reino. Y todavía no los conocemos todos, estamos creciendo en ellos. Algunos, Señor, estamos en pañales aún. Pero te pido, Señor, que sigas tú estando con nosotros, que nos sigas tú enseñando. Y te pido, Señor, que hagas cada vez más sensibles nuestros corazones para que nuestra fe, nuestra confianza en ti sea depositada con mayor claridad en cada aspecto y en cada área
de nuestra vida, en nuestro trabajo, en la iglesia, Señor, en el trabajo en la iglesia local, en nuestra familia, Padre, en medio de nuestros amigos, en medio de esta crisis que estamos viviendo. Te pido, Señor, que esa fe también persevere. Señor, creemos en esto, que tu Espíritu Santo hará que tu iglesia persevere hasta el final. Así que creemos, Señor, que lo que tú has venido a hacer en esta tierra, lo sigues haciendo hoy y lo vas, Señor, a seguir haciendo hasta que consumas finalmente tu reino. En ti confiamos, en Cristo Jesús. Amén. Oh Dios de mi alma, sé tú mi visión, nada te aparte de mi corazón, noche y día pienso yo en ti, y tu presencia es luz para mí.
recibamos la bendición del Señor. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea contigo y toda tu familia ahora y siempre. Amén. Quédate solamente un momentito más conectado con nosotros para escuchar estos importantes avisos. Hola, estos son los avisos que tenemos para ti. Gracias por estar hoy con nosotros. Te invitamos a seguir las transmisiones de nuestros próximos cultos de adoración los domingos a las 12 p.m. El Ministerio de Mujeres invita a todas las hermanas a su noche de oración, el día de hoy a las 6 de la tarde, en nuestras páginas de Facebook y el canal de YouTube. El Ministerio de Varones te invita a su evento digital A Tiempo, que se realizará el jueves 14 de enero a las 9 p.m. Inscríbete gratuitamente enviando un mensaje de WhatsApp al 9993 65 83 16. Te recordamos que nuestra línea telefónica está abierta de lunes a viernes de 8:30 de la mañana a 2 de la tarde. El número es 9999 25 28 40. Agradecemos a los hermanos y hermanas que siguen manteniendo el ministerio de la iglesia. Si quieres entregar tu diezmo u ofrenda, comunícate a las oficinas de la iglesia para recibir la información pertinente para hacerlo. Iglesia, hemos adorado hoy en comunidad. Sigue, por favor, gozándote en Cristo Jesús el resto de este día y durante toda la semana. Espero que el Evangelio de Cristo haya llenado tu corazón y el de tu familia, y por favor sigue conectado con nosotros en comunidad a través de las redes sociales. Únete a tu grupo pequeño, no te desconectes de él. Es importante que estemos afianzados en Cristo a través de su palabra. Así que recuerda, por favor, que debes perseverar en la fe, y esto es por la gracia de Cristo Jesús. Nos vemos, amados hermanos. Sigámonos gozando en Cristo Jesús. Hasta la próxima.